¿Cómo reaccionar ante un switch? ¿Qué hago si se está presentando un switch? En general es, deja que suceda. Los switches son parte normal en una persona con TID. Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Uy, perdón. Decidimos hacer una de las tantas reacciones que tenemos pendientes. No sabíamos si hacerla en algún momento. Tenemos mucho que decir de esta entrevista. Esta entrevista fue del año pasado. Muchas cosas han pasado. No voy a entrar a detalle todas. Es una de las razones por las que no queríamos hablar de esto. Porque pues es sacar muchas cositas incómodas, feas. Pero el motivo por el que sí decidimos hacerlo ahorita es porque se empezó a compartir. Anthony Padilla lo compartió en su TikTok recientemente. Me parece que varias cuentas de psicólogos y muchas personas empezaron a compartir el switch que sucede en esta entrevista. Hubo desinformación en algunas cosas, tratamos como que de corregir algunas de las desinformaciones, entonces decimos, bueno, mejor vamos a hacer un video de una vez, que de todas maneras ya nos habían pedido o que les platicáramos o que si ya lo habíamos visto, etc. En general, la entrevista es muy buena. Vamos a sacar algunas de las desinformaciones que se dicen y un poquito de drama. ¿Qué me colocaré acá? Es que si me coloco abajo vamos a interrumpir los subtítulos. De hecho, cuando todavía se podía colaborar en subtítulos, nosotros colaboramos en subtítulos. Nos dio mucho gusto ver que alguien ya estaba colaborando. Para aquellos que no sepan hablar inglés, por cierto, pueden buscar aquí en PC, solo le dan en... Bueno, aquí es porque ya está hecho. Si no tuviera estos, le dan en autotraducir y aunque no es exacto, de todas maneras les acerca mucho. Dissociative identity disorder, once called multiple personality disorder, is a disorder in which a person alternates between one or more alternate personalities that function with separate memory and awareness and adapts with amnesia between them. The first detailed account of DID can be traced back to 1791. De hecho es desde antes. Según esto, 1500, hay datos de hasta de 1500. A German woman began speaking perfect French and behaving like a French aristocrat, despite never having learned French or even having been to France. Although appearing extremely rare to the general public, it's estimated that between 1 to 3% of the global population may have this disorder. My name's Anthony Padilla, and today I'm going to be sitting down with people who dissociate into fragmented identities to learn the truth behind this heavily misunderstood disorder. Does DID access hidden capabilities and skills within the brain, allowing people to harness brain power in a way others simply aren't capable of? Or does it keep them feeling bogged down and restricted from participating in normality? Are they openly proud of their disorder? Or has the media's portrayal of DID forced them to live a life of alienation and solitude, too worried of what their presence will unleash in others? Hi, Amanda. Hi, the Redwoods. Por cierto, The Redwoods están activamente en Twitter. Enlace en la descripción. Nin. Hi. Thank you so much for coming out and teaching me about the wondrous world of dissociative identity disorder. Anthony, there's so much to learn. What do you consider yourself? Someone with dissociative identity disorder? Someone with multiple alters? Yeah, just someone with DID. We identify at first as we, and we identify as multiple. Sometimes we say we have DID, sometimes we say we're plural, but multiple is the main word that we use. I consider myself being part of a DID system. You could say somebody with dissociative identity disorder, or if you wanted to refer to us collectively, it would be saying that I'm part of a system of alters. Can you explain what having DID entails? Yeah, so having DID means that as a child, your personality was unable to fully develop into one singular personality. Everybody as a child starts off with an unintegrated personality and around the ages of between 7 to 9 in normal development. But if there is repeated or severe trauma before that age, then the brain can say, whoa, I can't deal with this. This cannot be my life and we would not be able to survive if I was aware of this. So this trauma, along with the ability to dissociate to a high level and having disorganized attachments to your primary caregivers, prevents one personality from fully integrating because the amnesia that goes up to keep that trauma away. And that's why if you have DID, you have multiple personalities rather than one singular one. For us, like when we first started figuring it out, someone who thought they were the only person for like a long time, right? Like as most people think, oh, I'm just the only person in this body. That's what people would identify with normal. Right. They're like, yeah, of course there's only one person, right? And you start to think like, what could this be? Am I possessed? Am I like? You thought you were possessed? Like I didn't think I was possessed, but I definitely wasn't going to talk about it with anyone in case I maybe was possessed. Yeah, that's the last thing you want people to know if that's true. Yeah. I actually Googled spirit possession when it got really strong. Whoa. Yeah. Fortunately, this was like 2012. Yeah. There was some article that was like spirit possession versus dissociative identity disorder, and I was like looking at that, and I went to a therapist, and they were like, "Yep." Were you stoked that you were not possessed by a spirit? I don't know. Do you feel comfortable saying how many alters you have? At the last count, which was actually about 2 weeks ago, I had 22, I think. 22. We're 9 people living in one body. So we went from 3 to 9 over like 7 years. I have 16, so there's 17 of us total.
ranging from age 4 to eternal. Eternal? Eternal. She's really cool. Whoa. She's really, really cool. Well, do you show her frequently? She fronts occasionally. She's the caretaker, so she takes care of the littles in our heads, and then occasionally she'll come out to take care of me if I'm not doing so well. So she kind of fronts in the sidelines and behind the scenes more. First off, do you prefer to be referred to as single or plural? Well, it depends who you're talking to. If you're talking about me as in me, the person sat in front of you, talking to you with my personality, then it's me, one person as Nin. But if I was, let's say, co-con, so there was more than one person essentially in the driving seat, then it would be we, more than one person. How might a normal day be different for you? Who wants to answer this question? Yeah, so this is Z. So it was like a combination of Ali and Eliza talking before. Oh, okay. We can kind of blend sometimes. So when we first came into what we would call co-consciousness, and that's a pretty common term, which is the shared experience of kind of being able to talk to each other. A lot of people don't have that, and they're basically like coordinating in the dark with someone who's not there when they're there. And so like you might be doing something and then come back and it's 3 days or 3 weeks later, and your life has been lived and all kinds of stuff is happening. I have a friend who would be heading one place and then someone would switch and then they'd head back home and then they'd switch and head back and forth, and it'd take like 4 hours to get out of that loop until the same person came back and was like, no, we're actually going here. And what they learned to do is to text themselves or leave notes on their iPhone and read those. And so it's kind of when you come to the front and you feel disoriented, you can read those notes. It's almost like having amnesia and leaving notes for yourself? No, it's called dissociative amnesia is like basically the term for that. I was in the bath. I just switched out, so I had no memory of what happened before. Didn't remember getting in the bath because it wasn't me. It was my alter Kyle, who's my primary protector, and he'd apparently decided that he wanted a snack while he was in the bath, and there was just this half-eaten banana on like the shampoo holder, and I was like, what? Why? That's disgusting. So you just realized that you are in a bathtub with a half-eaten banana? Yeah, like peeled. It was pretty beautifully presented, actually. How do you feel about the different labels in terms of personality, alters, identities, multiple? Yeah, there are a lot of people who don't like the term personality because when a lot of people think of personality, they think of like how you act in a certain situation. So some people, when I've told them about DID in its most basic terms, they've said like, well, I have a completely different personality when I'm at work, and then I come home and I'm a different person. And it's like, I completely understand what you're saying, but it's kind of different when it comes to DID. So some people feel that the term personality isn't quite encompassing or serious enough. I don't mind the term personality, but the term that's generally used in the community and the scientific kind of side of things is alters, because it stands for alternate state of identity. So that's what we prefer to use. Before we learn more about the wondrous world of dissociative identity disorder, I want to take a quick moment to thank you all so much for suggesting this video topic. I find the discrepancy between facts about DID and the negative stigma surrounding it to be so incredibly massive that it's super important, I feel, to cover a topic like this and allow the community to speak for themselves. When did you first realize that you have DID? Well, it was almost exactly a year ago. Oh, so it was pretty recent then? Yeah, so I was having a panic attack, and I kind of felt myself as a consciousness retreat to the back of my own mind. So I was watching everything from behind, and there was just nothing there. In 2012, so we just switched right there. ¿Saben qué me da risa? Bueno, no me da risa, digo que me da risa, pero en realidad es un poco de tristeza. Si pueden ver, ya hubo switches con The Redwoods, pero como no fue tan dramático, como que la gente como que no le prestó atención. They talking, but then like Ali pulled away because this is Eliza. I was the one who was there and thought I was the only one. I thought I was a boy, and I thought I was one person. Pretty standard, and then I just had this like weird triggering confrontation with a stranger. Basically what I understand is that I had a whole system of covering up all of this, a whole like strategy and everything, but I was so busy dealing with family member with cancer, personal life stress, housing stress, and then this sudden trigger, it crumbled. And there was Ali and Z. How did you feel once you realized? That I wasn't the only one here. So the first feeling was actually overwhelming love and joy. I was crying. You felt good I was about like, it was like a family reunion with these other parts of myself, other characters, but like protagonists in my life. How DID works is the person who fronts the most often, the host, is generally the one who is kept unaware. Other alters can be unaware too, but the brain is built like that. That's why DID exists. You're not supposed to know you have DID. Right, that's its entire purpose. Exactly. So if somebody then comes to you and says, hey, you've got this, your brain is going to go, whoa, no, you can't know about this. This is the whole way we've lived our life in order to survive. I was seen by the crisis team after a suicide attempt, and she asked me to fill in some questions, and this one had been a little different from the others, and it was my first real kind of communication with one of my alters, Kyle, my primary protector, the banana guy. The banana guy?
He's gonna hate me for that. He's gonna watch this later and be like, yeah, no, that's we need who to I have a am talk. now. I'm the banana guy. Yeah. And he basically saved my life after this. And I could hear him talking to me, and it was the first time that I actually kind of wasn't like, okay, yeah, so this is my inner voice. Yeah. That's what I thought it was. Everybody else says, like, you know, your inner voice, you're talking to yourself. Yeah. And this lady in the crisis team was like, have you ever heard voices? Before this, I would not have given that second thought. I've been asked that before, and I was like, no, definitely not. It was very much like a man's voice. It didn't sound like it was coming externally. Again, it wasn't exactly like a voice. It was an interpretation. But it was very different from mine. And he was like, I'm going to be with you the whole time. You're going to be fine. You can do this. And was like, you need to lie on your stomach now. And I was like, what? And was just pretty much shutting down at this point. And I was watching everything happen as if I was across the room. You had an out-of-body experience almost? Yeah, it's part of dissociating. It's called derealization, Yeah. when you don't experience what's happening in your life or the world around you as real. It feels like a dream. I have experienced that many times in my life because I've had severe panic attacks. Yeah. And in those moments, it feels like my body goes numb. I feel like I'm able to see myself and my actions from a third-party perspective. Yeah. And I've almost felt crazy because I feel like there's me, and then there's a me inside my head noticing my outside action. Todas las personas lo tienen, el yo observador. Estoy teniendo ahorita una batalla entre si decir de una vez ahorita todo el drama con Dissociative, porque la información que da es correcta y me frustra un poquito. Como se le quiere cancelar a Dissociative y también como nos han querido cancelar a nosotros, entonces todo lo que decimos las personas que está basado en cosas científicas, que está basado en los papers, en investigaciones, en definiciones científicas, con tal de cancelar, entonces la gente ha distorsionado información. Entonces es la principal razón por la que decimos esto. Ok, se ha dicho que Dissociative finge. La verdad nosotros no creemos que finja. Realmente ese no es el problema con Dissociative. Pero ahorita vamos a eso. That's derealization. You're dissociating from yourself because it's traumatic. It's traumatic. Do you ever experience, for example, like you're recording something on camera and then you look back at it later and you are just then realizing for the first time what occurred on camera? I did have a little while where I was like, I don't ever want anybody to see me like that. But it was coming to terms with, that's not you. And that's why it's okay. And if people are looking at my alter in this body and saying that's Nin, then they're denying that other alter's existence. And I had to stop thinking from the point of view of that this is my body, I'm the only one who deserves to be here, this is only going to be my life forever. They've always been there, or most of them have always been there. They have a life and feelings and wants and dreams of their own. They've experienced terrible things for me and kept me safe from terrible things. Why in the world should the fact that we've experienced terrible things and suffered be another reason that we should have to suffer? Do each of your alters have names? They all have names, ages, and literally the personalities. Yeah. They're all very distinct. How do they end up receiving names? Oh, they tell me their names. Oh, really? And I have no idea where they come up with some of them because Really? I'm like, this is not something I would have ever chosen. Like, what? Where did that come from? Like, one of my alters' name is Freedom. Freedom! Yes. Does that alter represent freedom in any way? I mean, her first name was Pain, and then she switched it to Freedom. Oh, okay. Yeah. A very literal Yeah, naming so system. it was for her. So Yes. some of my protector's name is Brad. Oh, Like, okay. just a very, yeah, no. Name not protector, but name is Brad. Do you consider having DID a hindrance in your day-to-day life? Even normal things like going out to a coffee shop or going out to the zoo. Whenever me and my partner, who also has DID, try and do something nice. Uno de los dramas principales, si no es que el más severo, tuvo que ver con la pareja que está mencionando en ese momento. No les vamos a contar todo. Es una de las razones principales por las que ya no quisimos contar nada. Porque está feo. Habíamos pensado en cómo tratar de explicarlo. Voy a hacerme un poquito más grande para explicar esto. Una de las cosas por las que no queríamos hablar mucho del tema es porque cuando una persona sabe una cosita quiere saber más. Entonces, entre más información le des a las personas, más quieren saber. Hay cierta cantidad de información que realmente lo único que hace es confundir muchísimo más y realmente no es en la dirección de la educación, en dirección de chisme, drama de internet, gente fea. Su pareja antes era también creadora de contenido de TID. Resultó ser una persona nada bonita, con un pasado difícil. Bueno, digo, todos tenemos pasados difíciles, pero su pasado difícil como que rayaba dentro de la ilegalidad. No quiero decirlo porque la gente lo va a buscar, pero creo que es necesario decirlo para que no se piense otra cosa. Hacía dibujos nada bonitos, dibujos sexualizando personajes infantiles. Nosotros no sabíamos que existía algo así, pero existe algo así, y en algunos lugares se puede considerar ilegal.
no entremos en esos temas. La plática de eso va para otro lado. Nosotros de hecho queríamos hace un año, más de un año, ¿cuándo fue esto? Lo que nosotros queríamos hacer en ese entonces para tratar como que de bajarle un poquito a este desmadre, o sea, no en su defensa, porque no defenderíamos a una persona que tiene unas tendencias. Lo que nosotros queríamos hacer es hacer como una diferenciación, sobre todo en dibujos, tipo Kim Noble, expresión del trauma. En los dibujos uno puede expresar el trauma. Es diferente, es de forma de naturaleza, técnica y un montón de cosas. Es diferente expresar el dolor de ese trauma, por ejemplo, un abuso, a algo más como que entra dentro de un fetiche. Pueden ahí estar los dos unidos. Queríamos hablar un poquito de eso. Tenemos un libro sobre dibujos, queríamos hablar sobre eso, pero dijimos, no estamos preparados para esa conversación. Todavía no estamos preparados para la conversación que involucre dibujos. O sea, como para mostrarles dibujos y hablar de eso. Tema muy sensible, muy sensible y muy triggering, porque son dibujos muy literales. Ese es el punto. Cuando uno expresa en su arte el trauma, suele ser muy literal. De este lado, del lado de la persona que hacía dibujos infantilizados, como que no describía el dolor de algo sufrido. Pero bueno, ahí lo dejamos por ese lado. Gracias a y por culpa de eso, empezó a haber un montón de hate. O sea, también pasaban otras cosas. De una vez lo voy a decir con Dissociative. Dicen que Dissociative finge a TID. Los argumentos de quienes dicen que finge no es suficiente. No es suficiente para decir que alguien finge. De que se aprovechó del TID, sí. Y de hecho, una de las razones, nosotros éramos fans, no de su pareja, éramos fans de Dissociative. Seguíamos a los otros porque en general seguimos a todos en la comunidad, así como sí, quiero saber, conocer la postura de todos. Pero sí éramos fans de Dissociative y sí los apoyábamos. Los dejamos de apoyar más que nada porque fueron muy abusivos, monetariamente muy abusivos. Pedían un montón en su Patreon, no dieron nada. Y lo que más molestó precisamente con esta entrevista, razón por la que tampoco tenía muchas ganas antes, hasta hace un año, de mencionar esta entrevista, es porque quien se supone que fue invitada fue Multiplicity and Me, Jess de Multiplicity and Me. Y de alguna forma Jess de Multiplicity and Me le comentó, no me acuerdo muy bien cómo estuvo, el punto es que le comentó, Dissociative se las arregló para meterse ella, ¿no? En lugar de Jess de Multiplicity and Me. Y así en muchas cosas. Crecer a costa de los demás. Y luego fue el drama con Trisha Paytas, un desastre. O sea, pasaron muchas cosas, muchísimas. Por eso nosotros no queríamos hablar mucho de eso porque se va alejando de la plática educacional sobre el TID de salud mental. Y se convierte más que nada en un drama, pleitos entre gente. Nosotros no defendemos a Dissociative solo porque ellos tienen TID. No, nosotros defendemos la información. Lo que molesta mucho cuando quieren cancelar a alguien, sea Dissociative, sea Multiplicity and Me, sea quien sea, no voy a mencionar canales que quieren cancelar. Estuvimos muy dentro del drama, nos salimos. Hay gente que todavía está sacando información, están doxeando, hay gente que ha salido muy lastimada en todo esto. ¿Por qué se dice que finge? Porque se supone que en el Reino Unido, Dissociative dijo que Rem y Aqua era un bla bla bla. Un psicólogo no puede diagnosticar, quien lo tiene que hacer es el psiquiatra. Eso es un reduccionismo de los procesos diagnósticos. Un psicólogo, sobre todo un psicólogo con ya bastante entrenamiento de trauma y disociación, puede diagnosticar. En cualquier lado del mundo puede diagnosticar, en el sentido de que tiene las habilidades para diagnosticar. Respecto a que si tiene la jurisdicción, de que si tiene la burocracia y el permiso legal para hacerlo, es diferente. En ningún momento nadie demostró de que el profesional que diagnosticó a Dissociative fue literalmente, o sea, como que no hay un papelito que diga, esta persona que no tiene autoridad hizo algo que no tiene su autoridad. Nadie tiene eso. Lo único que están haciendo es basarse en poquita información que hay en internet. Por eso es bien delicado basarse únicamente con las cosas que hay en internet. Después de eso fue también una cancelación de un montón de información, por ejemplo, aquí dicha. Otro canal hablando de chismes, voy a decirlo, de una persona judía. De hecho, esto ya lo dije en otro video. Estaba diciendo de que decir abuso de ritual satánico era antisemita. No necesariamente. De hecho, eso es algo que se decía. O sea, puede que tenga un poquito de eso, pero esa no es la única ni la principal razón por la que existe ese término y por la que existe en algunos libros sobre TID. Entonces, nosotros lo que defendemos es la información que ha dado Dissociative. Porque es información correcta. En el contexto en el que se usa abuso de ritual, ya se prefiere ya no usar abuso de ritual satánico, se prefiere ya no usar ese término. No sé, es por ejemplo decir personalidad múltiple en lugar de trastorno de identidad disociativo. Es nada más respecto al contexto histórico. Si te estás basando en un libro artículo de antes de 1900,
94, por ejemplo, ok, sí se decía literalmente de que bla, bla, bla. Lo mismo sucede con otros términos. No tiene nadie ninguna, aparte, porque dijeron que es antisemita, que porque en algún momento no sé qué beber sangre de no sé quiénes, ya estaban calificando a Dissociative de antisemita. Yo así de wow, 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 wow. Ok, entiendo el enojo contra cosas que sí hizo. Acciones que se hizo, por ejemplo, mentir. Yo nunca dije que soy profesional, en algún momento sí lo dijo. La verdad es que a mí sí me molestó mucho que le quitara el lugar a Multiplicity and Me y también que haya sido muy mala onda con otros miembros de la comunidad, por ejemplo con W Norton Co. Lo problemático del hate es que en lugar de decir, ¿sabes qué? Esta persona está abusando, esta persona es mala onda por esto, ¿sabes qué? Esta acción está mal, te inventas datos como para hacerlo más grave. Entonces, como te inventas datos, la gente ya incluso hasta tiene miedo. O sea, tiene miedo de qué datos decir. Hay gente que ya no quiere decir el término abuso bla 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 porque hay gente que dice que eso es antisemita y como mucha gente quiere lanzar hate, entonces cualquiera que diga eso va a decir que es antisemita. Por ejemplo, lo del 1 al 3% de la población dijeron que eso se lo inventó. No se lo inventó. Está en las guías del ISST, de guías del tratamiento en adultos del 2011 del ISSTD. Por esa razón, porque la gente quiso cancelar a Dissociative, ahora ya la gente tiene miedo de decir esa cifra, aunque es una cifra que está documentada. Ahora la gente se va con la cifra más pequeña, por miedo a la cancelación. Esto es lo que nos frustra mucho. Queremos separar lo que es educación de lo que es drama. Mucho de lo que sucede con Dissociative es mucho drama. A nosotros sí nos cayó mal. No nos caía mal, hasta después de ver y de presenciar, sin interpretación de nada, presenciar cómo eran mala onda. Todo lo demás es interpretación de la gente. Por ejemplo, hay otra persona que también hace videos de YouTube bastante ácidos, por decirlo de una forma. Esa persona, con tal de cancelar a Dissociative, también está tratando de, bueno, no cancelar, como de tirarle hate al MDR. Una terapia súper bien estudiada, nada más porque en algún momento Dissociative lo mencionó. No sé si me estoy explicando en este momento. Y ya hablé mucho, vamos a seguirlo viendo. I don't think there's ever been an occasion where one of us hasn't been triggered. It's hard to do things that are simple, like walking around shopping centres, because certain things can be positive triggers, which can encourage certain alters to front. For example, if we walk past a toy store, and be able to use adult words, the way they process things is still the mind of a child. So they probably won't know where they are. They'll likely get scared. I don't know where the body's going to be when I come back to. Somebody could take them. Yes, we're in an adult body, but adults get taken places too, you know? If you are in... It's frightening not to have control, to have memory, because you don't know what's happened. That sounds terrifying. It is terrifying. I don't have all of the brain power. I don't have all the body batteries. Like some of it's Ali, some of it's Z. So it's not each person doesn't have 100% within their own. Yeah, I mean, like, it's 100% is hard. Like, they're 100% of themselves, but in terms of managing the body, I do feel like on a somatic level or like a body energy level, like we have each different connections to different pathways in the brain and in the body. Like I feel more sensation in certain parts of my body, and then if Ali comes to the front and I go away, Ali's gonna feel something differently. She might even taste something differently. Oh, wow. Yeah, and like different people have some food preferences based on that, but unfortunately we don't get to explore a lot of that because it's hard to go into a restaurant and be like, hey, there's actually 9 of us eating. Can you give us like this order and this order, please? Do you proudly tell people that you have TID, or is that something that's more of a secret? I wouldn't call it a secret. Right. I mean, you know, you're here in front of the world. Yes, but I am careful because there have been times I've told people who have completely retreated from my life just because the stigma is around it. One of my alters, she's my 16-year-old, has purposely told people we have it to push people away when she didn't like them. So it's a defense mechanism. It is. It can be. For her, it is. Yeah. For some of us, it's better to not say. I'm trying very hard to stay in a body. Yeah, I get I'm sorry. it. If you need to take a moment, totally cool. I'm just watching, sorry. Yeah, no worries. Take your time. We got plenty of time, like I was saying. It's hard. Esta es la parte más importante, pero no, es que la gente cree que, imagino que porque no tienen TID, entonces es como que se les hace raro, ¿no? Para nosotros lo más importante de esta parte es cómo reaccionar ante un switch. ¿Qué hago si se está presentando un switch? ¿Hago lo que la persona lo bloquee? ¿La distraigo? ¿Le hago algo? En general es, deja que suceda. A menos de que la persona esté en un momento peligroso
o la persona ya te haya dicho cómo hacerle, deja que suceda. Los switches son parte normal en una persona con TID. Tú, persona que no tienes TID, obviamente no te das cuenta, tú eres como un auto en automático. Tú no te das cuenta cuando cambias de velocidades. Es fluido. Cuando hay un switch es como si tuvieras un carro estándar. Me estoy acordando de una anécdota. Y se te apaga o ya saben que como que está como que moviéndose. Se siente más tardado, es más molesto, duele. ¿Qué sucede? Pues tranquilo. Intenta que sea lo más suavecito posible. Tú no podrías vivir nada más con una velocidad y las personas con TID tampoco. ¿Cómo reaccionar a un switch? Anthony Padilla lo hizo perfectamente. I know it's hard, but you're so strong because you flew all the way out here and Reassuring. It's okay to feel these things because, yeah, like I said, you're here to talk about it. You want to take a quick moment? Sorry, what? Do you want to take a quick moment off stage? No, I'm here now, sorry. Okay, yeah. Hi. Hi, It's no Kyle. worries. Hello, Kyle. Nice to meet you. Hi, good to meet you. Me estoy acordando de muchos comentarios que dicen personas que estaban viendo este video en TikTok. Entonces síguenos en TikTok porque nosotros tratamos de hablar un poquito de cosas entre cortitas, tratando de arreglar un poquito la abundancia de desinformación. Hubo una persona que decía, normalmente un switch solo sucede cuando la persona está en alto estrés y yo no veo nada de estrés y no sé qué cosa. En primer lugar, no siempre es estrés. El estrés puede garantizar un switch cuando es mucho estrés, pero no siempre es estrés. Esa es una. 2, sí había estrés. Bien fácil. No sé si en algún momento te han estado entrevistando para que te vea todo el mundo, con un montón de reflectores, un montón de gente del crew viéndote. En sí mismo eso solito es estresante. 3, sí estuvieron estresados con jet lag. Nosotros lo seguimos en ese momento. Recién ellos habían viajado. Bien mala onda porque lo hicieron de nuevo. La única forma en la que le podían ganar a Multiplicity and Me es si viajaban en FA. Entonces viajaron en FA con jet lag. Entonces desvelados estaban. Estar cansados en general puede hacer más fácil que uno disocie. Por último, tú como persona externa, que aparte que está viendo un video editado, tú no vas a ver a una persona y vas a decir, no está pasando nada en este universo, por lo tanto no tienes por qué estar estresado, güey, no tienes ni idea de lo que pasa en la cabeza de nadie. No sabes si está estresado o no y no sabrías los motivos. Incluso como psicólogo se me hace un gran error decir, yo no veo nada estresante. Es como decirle, ay, los niños no pueden estar deprimidos. ¿Cómo podrían estar deprimidos? Tienen todo, tienen comida, tienen techo, así. En general, una persona con estrés postraumático complejo tiene muchos factores de estrés. Lo que puede ser poco estresante para una persona que tiene una salud mental deteriorada, muchas cosas que pueden ser poco estresantes son muy estresantes. Entonces, shut up. Eso me molestó mucho. Yeah, you're not cool with the skirt? No, not really. No. I'm a bit uncomfortable. I see you trying to cover it up. Yeah, no, stop looking at my legs. So you don't approve of Nim's choice? I mean, I'd prefer not to be in it. Yeah. Like, I mean, cool, looks great on her, whatever. Yeah. I'm sure you look cute as hell, but Yeah. I wouldn't personally. You wouldn't personally choose it? Yeah, exactly. Do you mind continuing this interview? No, I'm good. Okay. I know why we're here. Do you proudly tell people that you have DID, or is that something that you keep more of a secret? Depends on the person. Yeah. Like, if it's a professional situation, Yeah. or something where if somebody does have like stigma around it, or is very, I don't know, like not open to it, or a little bit oppressive around it, that could be like seriously damaging to whatever we're trying to do. Yeah, Sometimes it's just safer to like not say anything. What's the most annoying question you get about? Honestly, the one that bothers me most is who's the real one? Yeah. Because that really is like, we're all real though. Yeah. And also like, oh, well, psychologists don't believe DID exists. Yeah, they do. It's been like in the DSM and the ICD. Yeah. But it's in there, like it's recognised worldwide as a treatable disorder with, you know, a known cause, and there's a ton of medical evidence behind it. Like people have been in CAT scans and brain scans and stuff and switched while they're in there, and you can literally see different parts of the brain like. It's something a colleague of Dr. Condi's, Goshen Sai, has wanted to try for some time. There are two problems to do this study. Number one, in the past, we don't have machine like fMRI who can do the study quickly and correctly. Number two, we don't have the right subject, which can kind of control their switching, because we need to have them to switch on the scanner. Hi, Louise. My name is Susan. I'm going to be doing your scan. The doctors show us how they scan Louise's brain. Because she can bring on her switching, they'll ask her to change character while the machine is on.
She won't be able to move or speak during the test, so she's asked to activate a warning beeper to indicate when she's switched. Okay? I want you to practice with that. Squeeze that ball. Louise is first asked to switch to one of her childlike personalities. Okay, now I want you to switch to watcher now. Imagine that you're an 8-year-old girl named Watcher. You like to watch what happens with Louise. The switch happens, and then they do a control experiment. Louise is asked not to switch, but to pretend to be an imaginary child. I want you to imagine you're an 8-year-old girl named Player. You like to play with a neighbor girl named Helen. The results of the original test on Louise appear to show something remarkable. These coloured areas represent a big decrease in brain activity at the very moment Louise switches personality. Intriguingly, it happens in the hippocampus, an area responsible for long-term memory. But there's no change during the control experiment. So you can see here, that's a brain structure called hippocampus. That's the area where activity got changed, as highlighted by color here, when she switched personality. So what do you make of these results? To me, that is saying that there's a brain basis for her personality switching. How do you feel about the way DID is portrayed in pop culture, like Split and Mr. Robot? Mr. Robot is one of the more interesting, like, kind of positive ones. Split was actually like what drove me into plural activism, because I was like not planning on talking about it. What's sad about that movie is, like, James McAvoy said in an interview in Good Morning America, I think, that he watched a lot of YouTube videos by multiples to understand the role, but that he couldn't find anyone to talk to study for the role. Did you get a chance to spend any time with people who have this disorder, who deal with multiple personalities? I spent a bit of time with some medical professionals, and that was handy to an extent. What I really needed was to spend time with people with DID. I couldn't find anybody that would sit and talk with me, unfortunately. What I did find really useful was diaries. Just for the day-to-day ins and outs of what it's like to live with DID, and then vlogging. People who vlog, I found that YouTube was an incredible tool for people with DID and a platform for them to project themselves positively into the world. So it kind of feels like a form of stealing, because then he took those kind of interesting physical portrayals that kind of were accurate, maybe pushed, but then used them to represent a really awful situation that I won't even describe. Without even understanding the nuance behind it. Yeah. I think it offends me. It's offensive. We're scared people often. We're not monsters. We're not out to get people. We're most often hiding from monsters. We had this friend, right? And after we told them we had DID, this was Chloe at the time, and they were walking, and Chloe said, "I'm sorry, I'm getting switchy, I might switch." And this was like the first time this friend had seen them. And they were like, they looked really scared, and they literally moved away, and they said, "It's not going to be a murderer, is it?" Like, she was 100% serious. She was like, "Are they going to hurt me? Do I need to be like, do I need to like be scared?" Was her only exposure to DID through things like Split? I don't know, but we've also had comments on our channel, like, of people saying that teachers have used Split to educate their students about DID, as in, like, this is an example of DID. Like, how do you feel about that? It is bollocks. Like, oh, it's ridiculous. It is so damaging. Like, there are some stuff it gets right, like, yeah, it's done through trauma, yeah, there can be protectors and persecutors, but we're not superheroes. There's no the beast, we ain't gonna hurt you, we ain't gonna kidnap you. Like, people with DID are created with DID, it's developed because of trauma. We are no more likely to be dangerous than any other member of society, and in most cases we are less likely because of what we've been through. Most people are more likely to return to the situation of being a victim or being abused rather than an abuser. What do you think the biggest misconception is surrounding DID? I think there's the idea that it's purely dysfunctional, that it's obviously miserable. I've definitely had my rough days, weeks, months, but it's not years. constant? It's gotten better. And I think that's the part that we don't tell. A lot of people think that it's really rare, but the same percentage of people who have ginger hair have DID. What is that, 1 to 3%? 1 to 3%, yeah, which means it's as common as bulimia, more common than schizophrenia. You either haven't known it or you ain't known it. If they don't want you to know, you won't know. If there's anyone watching who has DID but maybe is uncomfortable or experiencing fear about the idea of letting people know due to the negative stigma and judgment, is there anything that you'd want to say to them? You're not alone. A lot of folks experience being many people, parts, alters, identities in one body. It's okay if it's hard sometimes. The world isn't set up for us to have an easy time as folks with DID. Like, I'm dissociating now, and
I wanted to answer the question. You can answer it. Oh no. Let me know when you want me to ask There's it again. somebody else here, I'm sorry. Oh, no problem. Hi. Hey. How you doing? I'm good. Good? Yeah. Do you want me to set you up with a question again? Do you want to answer this? I don't know what's going on. Do you want me to explain to you what's going on? We're in the middle of an interview about DID. We have DID. Yes, you do. Yeah. And that's what you're here to talk about. Yeah. Do you feel comfortable talking about DID? Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Do you want... I can answer the question. All right. I'll ask the one that I just asked Kyle. Okay. And Kyle mentioned that Nin wanted to come out and answer this one. Do you feel comfortable answering this one? I don't know what it is Okay, yet. all right. I can't answer it till you tell me what it is. Okay. If there's anyone watching who has DID and is maybe... Yo sé que para la gente que no tiene TID lo valioso es ver el switch porque es algo que no se ve, pero lo que para las personas con TID es valioso es algo que tampoco se ve, que es en reaccionar de forma normal, natural. O sea, yo sé perfectamente que hay switches feos, situaciones en las que hay mucho dolor de por medio. Hay alters muy sensibles y que están como que muy asustados. Hay que ver qué es lo que mejor funciona para cada alter, que sea muy sensible, muy vulnerable. Pero en general lo que ayuda mucho es que ayuda mucho a dejar de tenerle miedo a los switches. En primera porque se siente feo, en segunda porque sentimos que la gente tiene miedo y nos sentimos en peligro. Es una situación muy vulnerable y la persona se siente asustada, nos asustamos más. En la pestaña de comunidad les puse un video de cómo actuar ante un ataque epiléptico o al menos un ataque convulsivo. Sobre todo los gran mal. Les decimos que es bien importante que tú estés tranquilo, que si tú estás ayudando por ejemplo a que la persona no se lastime, si no puedes estar tranquilo, deja que alguien más se haga cargo, alguien que pueda estar tranquilo. Es bien importante porque algunas personas sí mantienen cierta conciencia respecto a eso y el miedo de una persona, ya sea en un ataque convulsivo, por ejemplo en un switch, digo, no estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo de que es un momento muy vulnerable, doloroso y que a uno mismo le da miedo. Si la persona está consciente de que la gente a su alrededor se está friqueando, eso puede hacer que sea más difícil, puede ser retraumatizante, puede ser más doloroso. Propio miedo es una emoción muy fea y puede detonar otro episodio. Anything like that? Is there anything that you'd want to say to them? Any kind of advice that you'd want to give them? I say... And you can say that to camera if you want. The camera? Yeah. Without the man behind the camera. Hi, you have such good hair. Yeah, doesn't he? It's so good. When you have DID, you feel very alone. And it feels like you're going crazy. And there's no way anyone can understand. And there's no way you can have a good life. And this is it. It's going to be bad life forever. It's always going to be living bad memories, people thinking bad things, and it's not. And even when it feels like that, it feels so bad. And the memories are so bad. It's okay, take your time. And if you want a moment, it's okay. And if you want to cut this part out or anything like that, we totally will. Okay. Yeah, so take your time. But we felt like that. And now everything's different. What's different? We're not alone anymore. Is that a better feeling? I'm sorry. It's okay, don't be sorry. That's why you're here. You're here to talk about this and to feel these feelings. But let me know if you want to stop for whatever reason. This is all up to you. Somebody else is here. You can let them speak whenever you want. I'm really sorry. Don't apologize. I'm too small. Yeah, it's okay. You have no reason to apologize. What happened? I don't remember the name. Years old. Oh, okay. Yeah. Gave a really good response. Can I still do it too? You want to do it too? I do, yeah. Is that okay? Yeah, absolutely. It's okay to take your time with it. Nobody's entitled to information about why this has happened or anything deeply personal about how you exist as you are, but there is absolutely nothing to be ashamed of. We see you and we believe you. I actually have a parting gift for you, a Best Interviewer shirt that you can get at padildoshop.com, but you can have this for free. Now 16 people get to wear one shirt. This is Petra, this is Joy, and this is Z. Listen to all of us when we say, subscribe to Anthony Padilla. Nos gusta mucho esta entrevista. Sadly, hay rollo detrás de la entrevista.
Nos gusta esta entrevista porque Anthony fue genial, así es como se reacciona a un switch. La gente diría profesional, pero yo no diría profesional, yo diría emocionalmente sintonizado, emocionalmente maduro, emocionalmente responsable. La gente dice profesional en el sentido como si tu profesionalidad, como si fuera algo de trabajo, solo en el trabajo, solo porque es trabajo alguien como que mantiene la compostura, pero yo creo que no se trata de eso. Y no ser empático necesariamente, porque obviamente es muy difícil ser empático con algo que tanto no experimentas y tal vez no comprendes completamente, como porque hay mucho dolor y pues ser empático ante personas que están experimentando algo muy difícil, como que tienes que tener un nivel, o sea, sí empatía, pero más que nada como yo siento, le podríamos llamar responsabilidad emocional en ese sentido. Anthony Padilla, eso fue lo que más me gustó de la entrevista. Hay bastante muy buena información. Les digo que lo que me molesta es que mucha gente con tal de cancelar a Dissociative andan torciendo información. En Dissociative ya no se contenido en internet por un montón de desastres. Quienes todavía más o menos hacen son Multiplicity and Me, vamos a dejarlo por acá, que son quienes se supone que iban a estar en la entrevista. Ellos han hecho mucho también. Por su lado, en su momento Dissociative también hizo bastante. Se vieron muy avariciosos. Sí siento feo porque incluso tenemos ahí una sudadera de Dissociative. Está feo, está triste. Alguien decía, uno de los haters, la misma persona que dice, así como hay gente que le quiere tirar hate a Dissociative torciendo información, igual con nosotros, por ejemplo, con lo del término sistema, eso se lo inventaron en Tumblr o algo así. Esa misma persona había dicho de que nosotros defendíamos aún. Creo que se están refiriendo a la pareja de Dissociative. Nosotros no defenderíamos a alguien que supiéramos que es así. En general, el pensamiento es algo que no he querido comprender. Solo sé que de todas maneras realmente nunca fuimos fans. Seguíamos, así como seguimos en general a toda la comunidad y así como que vemos qué hace, pero en general nunca nos agradó la expareja. Dissociative sí, porque sí daba buena información. Como todos en la comunidad, no tenemos absolutamente toda la información. Damos datos, nos equivocamos, nosotros nos hemos equivocado en un dato y les decimos, ¿saben que me equivoqué en este momento? Uno de nuestros errores fue en nuestro segundo video, de hecho. Fue algo así de el sistema nervioso autónomo y simpático, que decía que se dividía en dos, o no sé cómo lo hice, pero lo hice mal. Nos basamos en una tabla respecto a la activación y la hiperactivación y la hipoactivación, que decía que uno sí es voluntario y el otro no. En realidad los dos son involuntarios, o sea, nos equivocamos en eso. Uno de los tantos problemas con Dissociative es que jamás dijo, la cagué en esto, me equivoqué en esto. Perdón, no corregí errores. Por ejemplo, decían que se iban a quedar sin casa, bueno, homeless. Como que ayuda, nos vamos a quedar homeless, o sea, sin casa, siendo que la verdad ganaban bastante dinero. Como que era emocionalmente manipuladora, tanto para recibir dinero como para recibir el apoyo emocional de los demás y como que apelar a las emociones de la gente. Estamos como que muy mal por todo esto. O sea, como que sí, puedes decirlo, pero al mismo tiempo se ponían en una situación vulnerable en la que necesitaban rescate. Necesito que me rescaten de esto. No lo decía tal cual, pero la manipulación iba para ese lado. Entonces empezaron a tirar hate, entonces fue un desastre. De nuevo, esto es más drama que otra cosa. Pero lo que sí queremos decir es que siguen la gente que nos dice, es que sí fingen por esto, siguen sin darnos un dato bastante objetivo de por qué estarían fingiendo. Nosotros no hemos visto nada de que estarían fingiendo. Para nosotros, el problema con ellos no es que estén fingiendo. No es necesario decir que están fingiendo y moverle información. De hecho, incluso se me olvidó decir que con tal de cancelar a Dissociative y tratar de irse contra el profesional que dijo Dissociative, este profesional de trauma y disociación dijo que sí tengo TID, con tal de cancelarla, se fueron contra el profesional y empezaron a hacerle cuentas falsas al profesional y empezaron a acosar al profesional. O sea, esto sí se me hace bien importante que lo tengan en mente. La gente muy hater es capaz de muchas cosas e irse contra gente que no es parte del problema. Estoy pensando en muchas cosas. Muchas cosas. Estoy pensando qué decir, qué no decir, porque hay cosas con las que definitivamente no me siento cómoda de decir. Respecto a acciones de Dissociative, hay otras cosas que no me acuerdo. Y toxicidad dentro de la comunidad de TID. Trataron de defender, por ejemplo, cuando fue la defensa contra la payasada que hizo una youtuber a causa del video de Anthony Padilla. Algunos sí lo defendieron, otros no. Luego ya después de todo el drama con Dissociative, empezaron a, algo que no me gustó, empezaron a burlarse personas con TID, empezaron a burlarse de los switches. La entrevista con Anthony Padilla, eso tampoco se me hace buena onda, ¿saben? ¿Saben cómo, o sea, cómo se vuelve esto? O sea, de que se vuelve, tu problema es con la persona. No usan un trastorno tan estigmatizado para irse en contra de la persona. Por eso nosotros decimos, el problema que tuvo Dissociative es que en conjunto
hicieron malas acciones, hicieron acciones mala onda, fueron abusivos, no fueron personas confiables, fueron personas manipuladoras. Eso solito es suficiente para dejar de seguir a alguien. No necesitas usar un trastorno, ya sea que creas o no, y te burles del trastorno de una persona o andes torciendo información profesional o hacerlo más grave. Algo, por ejemplo, con a mí me sorprende de que digan que es antisemita simplemente porque usa un término que aparece en libros profesionales medio viejitos, en libros profesionales sobre TID, que digan que una persona es antisemita por usar ese término. Es como ya, you're going too far. Es como decir, voy a poner un ejemplo, que una vez nosotros usamos un filtro, antes usó un filtro, no sé cuál es, entonces nada más falta que la gente diga, eres racista por aclararte los ojos. Me explico cómo es eso y digan, y tú tienes falso TID porque una vez dijiste, te equivocaste en decir lo del sistema nervioso simpático, parasimpático y autónomo. ¿Entienden cuál es mi frustración con eso? Intenten no indagar en el drama porque la verdad es que es muy confuso. ¿Saben por qué es confuso? Porque definitivamente nadie tiene la información completa. Las únicas personas que tienen la información completa son las personas involucradas. Y aparte hay personas que le ven beneficio a este drama. Bueno, dos tipos de personas que se fueron contra Dissociative. Y para todo lo demás, es que no fue únicamente contra Dissociative, y eso yo creo que fue el problema máximo, porque incluso lo han dicho, esta persona ya no está en internet, ahora vamos a buscar a ver a quién molestamos. Ellas sí se fueron turnando contra otras personas. Entonces hay dos tipos de personas, las que tienen TID que hacen esto y las que no tienen TID que hacen esto. Las que tienen TID que se van contra Dissociative, personas allegadas o personas que tengan algo parecido en alguna cosa, dicen, es que eso no es TID, TID es como yo. Hay otra youtuber, ya no la seguimos, la conocimos por este hate, que nos interesa conocer formas de vivir el TID en general. Entonces su forma de vivirlo era diferente a otras porque es una persona bastante... no tiene pelos en la lengua, a diferencia de muchos otros que procuramos ser family friendly. Esta persona que no tiene pelos en la lengua también es un drama en sí mismo. Luego están otras personas, ese es el ejemplo, las personas con TID, no le agrada nada a la comunidad de TID. No, el TID no es así y en general el TID es de muchas formas, pero como que no les gusta esa representación. Es válido. Nosotros decimos, si tú eres una persona con TID o conoces a una persona con TID, eres completamente bienvenido a mostrar cómo lo vives tú. Nosotros quisiéramos eso. Sabemos que nosotros no somos, no es posible que una persona demuestre todas las formas de vivir un TID en una sola. Curiosamente, incluso aunque tengas diferentes identidades, no es posible. Ese es por el lado de las personas con TID. Del lado de las personas que no tienen TID, entran dentro de lo turboescéptico, que empiezan a tirarle contra todo, contra el ISSTD, contra todos los expertos en trauma y disociación, contra todas las terapias, contra todas las personas que han dicho que tienen TID. Por eso les decimos, tengan cuidado de quién escuchan cualquier cosa sobre TID, incluso nosotros. Por eso nosotros decimos, no nos tienen que creer completamente. Si lo que ustedes leen es lo mismo que nosotros estamos diciendo, por lo menos pueden saber que nosotros tratamos en la medida de lo que podamos basarnos en cosas que hayamos leído. Si nos equivocamos en algún punto, sí quisiéramos que nos digan y que nos pongan la fuente para nosotros verificar y entender en qué parte nos equivocamos, por qué y de dónde vino nuestra equivocación. Hay personas también que sí creen en el TID, pero que definitivamente les cae mal Dissociative. Y empezaron como que a tener esta desconfianza con todos los youtubers. Y es completamente entendible. Sí ganó mucho dinero en su momento. Ahorita ya nada. Sí ganó mucho dinero en su momento. Y lo mala onda es que, por ejemplo, W Co, vamos a poner el enlace aquí de W Co. W Co ahorita les está costando mucho trabajo vivir. Y muchos otros sistemas. Entonces, por eso nosotros les compartimos un montón de canales. Si ustedes no están cómodos con nosotros, pueden buscar otros canales. No quisiéramos ahondar mucho más en el drama porque, de nuevo, es únicamente drama. También explotó todavía más el rollo entre la multiplicidad natural y el TID, y que si el TID existe y que si el TID es traumagénico no. Se convirtió en una pelea de bandos para a quién apoya a qué persona. Que una persona se equivoque en un dato no significa que la persona esté fingiendo, porque también hubo mucho fake claiming de ahora está fingiendo este y este y este y este y este. Alguien encontró que Dissociative tuvo la historia de uno de sus alters, se parecía a la de un libro raro. Lo mismo que con lo que dijimos con Billy Milligan, el hecho de que una persona haya sacado un dato de un alter o lo haya inventado, por ejemplo, Billy Milligan, en caso de que Billy Milligan haya dicho, es que Reagan sí habla serbio, ¿cómo era? Croacio-serbio, yo se me olvidó cómo se llama ese lenguaje. Yo sí habla esto y habla árabe y que no sé qué, y que resulta que no era cierto, sigue sin ser suficiente para decir que está fingiendo todo.
sigue sin ser suficiente. ¿El qué sería suficiente para decir que lo inventó? Tal vez si en algún momento dice, lo que pasa es que yo tenía este plan, no sé, me estoy imaginando de cómo yo, por ejemplo, con Otto Mospodel, de la forma que nosotros nos enteramos de que Otto Mospodel no tenía TID, fue porque recomendó un libro de sus personalidades en donde dicen, esto no tiene nada que ver con disociación, todas las personas tienen sus personalidades y no sé qué. Y Otto Mospodel dijo, yo me identifico más con este libro bla bla bla. Entonces dijimos, te estás identificando con un libro que específicamente dice que eso no es TID. Y estás recomendando una lectura que dice que no es TID y que así te sientes tú, que es lo que más te describe. Eso fue como nuestra señal para nosotros. Luego que la persona diga, bueno, es que la gente no, pues es que yo nunca dije que tenía TID, dije que tenía alters. Cosas así. De todas maneras, es bien difícil saberlo, ¿no? Para resumir esta parte, lo que tú puedes hacer con una persona en internet que tiene una condición y que la conoces por la condición que tiene, no tanto es saber si lo finge o no, porque no puedes saberlo a ciencia cierta si lo está fingiendo o no. Lo que sí puedes saber es el tipo de calidad de persona, pues, la calidad de persona y también si la información que te está dando es confiable. O sea, si está basado en algo confiable. Lo que sí podemos hacer y lo que nosotros hacemos es lo que me está dando, o sea, es contenido valioso, es contenido del que puedo sacar algo, un contenido que disfrute, es un contenido aporta valor al tema y me cae bien la persona, me siento en confianza con la persona de que la persona no es agresiva o bueno, es en nuestro sentido de cómo nos gusta la gente. Sentimos más en confianza con gente que no es como muy agresiva, que no es avariciosa, que eso fue lo que nos cayó mal. Y abusar de la confianza de la gente es lo más que podemos hacer. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo grabando, creo que es mucho. Ay, sí es mucho. Yo creo que sí lo dejo. Nos gusta la entrevista. No busquen más del contenido del drama. Hay cosas feas y hay cosas bien confusas y la verdad es... Hay gente que vive de crear más de estos dramas. Muchos quisieran dejar morir eso. La verdad nosotros no quisiéramos que regresaran. Lo que sea que ellos hagan, va a haber mucho hate. Y cuando alguien está quemado es difícil que regrese sin causar más quemazón, o no sé cómo se le diga. Cosas tristes dentro de la comunidad. Tenían mucho ego, mucha avaricia, muy mala elección de pareja, muy abusivos, pero bueno. Por eso no lancen hate. Incluso aunque la gente, digo, nadie se merece hate, pero incluso aunque hayan cometido errores y hayan sido muy mala onda, el hecho de mandar hate, promover el hate, realmente lo único que hace es, ok, ya la persona ya la sacaste de la internet. Ahora lo que estás haciendo es que la gente, es que todavía siga la ola viva del fake claim. El hate termina destruyendo la información, termina torciéndola. Es lo que nos molesta. Pero bueno, ahora sí ya me voy porque ya me tardé mucho y de hecho quería grabar otro video de una vez. Besitos plurales. Cuídense.